Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy tengo a una gran profesional como es la profesora de lengua guaraní, Andrea Díaz Samaniego. Para mí es todo un placer contar contigo, Andrea, en el Club de los Poetas Muertos. ¿Qué tal, Antonio? Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, ¿verdad? Siempre atento conmigo, ¿verdad? Te agradezco un montón porque, como ya siempre te fui comentando, ¿verdad? Para mí es un placer tener esta entrevista, ¿verdad? Más allá de hablar de mi persona, dar a conocer también que es mi profesión, ¿verdad? Algo que amo, ¿verdad? Que decidí seguir, ¿verdad? Y dar a conocer para mí es algo muy, muy valioso. Claro que sí. Andrea Díaz Samaniego, nacida el 24 de enero de 1994 en Fernández de Mora, Asunción, Paraguay, es profesora de lengua guaraní desde el año 2016. Es licenciada en lengua guaraní y castellana desde el año 2017. En cuanto a su formación actual, bueno, pues recibió en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní desde 2014 a 2017, con el título de licenciada en Lengua Guaraní y relacionado con su experiencia laboral, algunos de los centros educativos en los que ha estado son Escuela Sagrada Familia, Villa Elisa, en 2017 como ayudante de inicial en la escuela Colegio Privado Pedro Moliniers, inicio 2017, en el área guaraní, filosofía, lengua castellana, ética y sociología, y también en el inicio, en 2019, en el área profesora de cuarto grado. La escuela Eduardo Kisi, inicio 2018-2019, en el área ayudante de secretaría. La escuela Centro Educativo Sinaí, inicio 2020, en el área profesora de guaraní, literatura, castellana, trabajo y tecnología, cuarto, quinto y sexto grado. Y también en el inicio de 2020, en el área profesora de guaraní de nivel medio. Colegio Virgen de Nazaret, año 2022, área profesora de guaraní. Y actualmente está en el Centro Educativo Cristiano Canaán, año 2024. Actualmente, hasta la actualidad, área profesora de guaraní y castellano. Quiero decirte que para mí, Andrea, es un placer que estés también en el programa, no solamente para que la gente te conozca como persona, que eres una grandísima persona, ya nos conocemos desde hace unos años, incluso te entrevisté en mi blog, el Club de los Poetas Muertos, sino que también es muy interesante el tema del que venimos a hablar, de la lengua guaraní, que tú ejerces como profesora. Para empezar esta entrevista, me gustaría preguntarte cómo te definirías tú como persona. La verdad que como persona siempre me defino como una persona como persona mismo muy empática, muy amorosa, una persona muy comprensiva, ¿verdad? Y por sobre todo muy apasionada de lo que es demostrar lo que es nuestra cultura, perseverante y con muchísimas ganas y muchísimo amor por enseñar. Eh, ¿Qué motivo te llevó a querer cursar la licenciatura en lengua guaraní? La verdad que es una historia muy, no sé, siempre cuento, ¿verdad? Porque de hecho que yo en el colegio, estando en el noveno grado, mi profesora de guaraní nos había dado un trabajo de elaborar, o sea, de hacer un guión teatral en guaraní.
siempre fui hábil en la manera de traducir, de hacer traducciones, ¿verdad? Entonces mis compañeros me dicen, y de la escritura, de escribir, de inspirarme. Entonces me dice, che, Andy, hacenos vos, ¿verdad? Y bueno, y le digo, no, vamos a hacer juntos el guión y yo me encargo de hacer la traducción sola. Bueno, así empezamos a hacer. Luego vine en casa, seguí continuando el guión que estaba preparando, que estábamos preparando en castellano, y después digo, ¿por qué no procuro o no practico hacerlo ya en guaraní? Porque me va a hacer doble trabajo hacerlo en castellano y luego hacer la traducción. Empecé, procuré y me salió, ¿verdad? Empecé a escribir en guaraní, escribí, escribí, escribí. Y bueno, y lo logré, ¿verdad? Hasta que hice todo el guión en guaraní, ¿no? Hice en castellano y luego hice la traducción. Y le cuento a la profe y ella sonríe y me dice, yo ya pillé tu habilidad, Díaz, me llamaba por mi nombre, yo ya pillé tu habilidad, Díaz. Y recordate de mí que vas a ser una excelente profesora de guaraní si te propones, porque no te cuesta. Yo sé que no te cuesta y es evidente. Así que yo te motivo a que vos lleves eso en cuenta. En ese momento, noveno grado, tenía, qué sé yo, 14 años, no le presté atención, lo tomé como un hobby, pero sí en la escuela siempre fui la que hacía todos los trabajos, la que completaba todos los cuadernillos, a la que no le costaba, hasta la que inclusive le hacía los exámenes a sus compañeros, ¿verdad? Le ayudaba, ¿verdad? Los profes se daban cuenta, pero no me decían nada, ¿verdad? Se reían, pero sí pillaban, ¿verdad? Pero ese fue cuando yo empecé a descubrir mi amor hacia, o sea, el guaraní, que yo tenía esa habilidad, ¿verdad? Más allá que escribí ese guión, ya me di cuenta, ah, no, yo puedo escribir en guaraní, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Y fue así que terminé el colegio, estando en el segundo año, la profe de literatura castellano me dice lo mismo, pero en cuanto al área de castellano, ¿verdad? Porque tenía mucha habilidad de escribir, de inspirarme, entonces me dice, y le digo, pero profe, le digo yo, me acuerdo que mi profe de noveno me dice que yo voy a ser una excelente profe de guaraní. Y vos ahora me decís lo mismo, pero en el área de literatura. Pues yo cuando eso no entendía que el guaraní y el castellano se podían ir en conjunto. Y me dice, y bueno, Díaz, me dice, ahí está, vas a ser una excelente profesora de lenguas. Lleva guaraní y lleva castellano, porque los dos tienen literatura, los dos tienen su género. Y me hablaba, ¿verdad? Igual. Terminé el colegio, es entonces cuando tengo un tío que vive en Gijón, Asturias, en España, y él me llama y me quiere llevar a España para trabajar, ¿verdad? Yo terminando ya el colegio. Y mi mamá no se opuso, pero mi papá sí. ¿Verdad? Y me dice, ¿por qué no? Vos te vas a quedar acá, acá vas a ser una gran profesional, acá vas a estudiar mi hija, tranquila nomás, bueno. Entonces, ¿qué hace mi tío? Me dice, bueno, ya que no vas a venir, me llama un viernes cuando eso teníamos la famosa línea baja que nos comunicábamos por línea baja todavía. Y me dice, bueno, me llama un viernes y me dice, te doy un día para que averigües, yo te voy a ayudar mientras que vos trabajes, te voy a pagar tus estudios y ve que te gusta y nada. Ya, ya nomás. Y le digo, mira, tío, me gusta la enseñanza. Bueno, pero me gusta el guaraní. Es así, me gusta el guaraní. Quiero estudiar guaraní. Para profesora, sí. Bueno, anda a ver. Me fui, me rebusqué. Ahí conocí el Ateneo, que está en Fernando Zona Norte, ¿verdad? Ya iban a estar empezando las clases porque fue en marzo y me dice, te inscribí el sábado y ya iniciamos. Así de rápido. Y me fui, me inscribí y desde el 2014 que me inicié ahí en el Ateneo, empezando a estudiar, ¿verdad? Estudié ahí el primer año, ¿verdad? Y éramos, me acuerdo que éramos 26 en el primer año y de los cuales nos quedamos 6, nos quedamos. ¿Sí? Y yo era la única más joven de todos mis compañeros, de todos mis compañeros. Fui la única más joven. Y fue eso que me motivó y más una vez que entré ahí era el amor. Ya me di cuenta que era no sé, era algo mío que tenía que expandir, que tenía que enseñar, era algo que no sé, que ya estaba en mí el tema de la enseñanza. Y así fue que me inicié y me decidí a estudiar para ser profesora de guaraní. Posteriormente estudiaste para ejercer como profesora de lengua guaraní.
sí. Concretamente, ¿a qué se debía? ¿Perdón? El, sí, que posteriormente eh, estudiaste para ejercer como profesora de lengua guaraní. ¿A qué se debió concretamente el hecho de que, aparte de la licenciatura en guaraní, ejercieras también para estudiar en guaraní como profesora? Y la verdad que empecé en el Ateneo, como ya te expliqué, ¿verdad? Y aparte más de conocer más sobre el idioma, justo cuando eso, digo yo que los planes de Dios siempre son perfectos, ¿verdad? Porque en ese interín que yo ya estaba estudiando, ¿verdad? Me llaman para ser reemplazante de un grado, ¿verdad? Y me dice la profe, yo te voy a pagar, Andrea, me dice, pero yo necesito que te quedes con mis chicos. Mírale nomás, yo te voy a dejar todo lo que tenéis que dar y nada. Bueno, empecé ahí, me fui, me quedé con los niños, me acuerdo de quinto grado, ahí fue que inicié y ahí fue que yo me di cuenta que tenía esa paciencia y esas ganas de querer enseñarle a los chicos. Me inicié con los más pequeños, con los más chiquititos de así quinto grado, ¿verdad? Y bueno, y ahí dije, bueno, ya que empecé a estudiar, yo me tengo que preparar como profesional. Entonces, ya que estoy en el Ateneo, voy a aprovechar. Voy a aprovechar, voy a adquirir todo el conocimiento, voy a adquirir todo lo que puedo, porque yo sé y me di cuenta que yo tengo esa paciencia para enseñar, ¿verdad? Y fue así que yo me decidí llegar, me acuerdo que mi director me decía, vos tenés que llegar hasta el doctorado, me decía él, ¿verdad? Y yo le decía, profe, yo llegando hasta la licenciatura ya soy feliz. Yo mi tesis quiero hacer en guaraní. Tengo que hacerlo en guaraní, porque tengo que escribir mi tesis en guaraní. Con eso ya estoy feliz, le decía yo, ¿verdad? Y me decía él, de condeca tu Jara, que era muy inteligente, ¿verdad? Significa eso, ¿verdad? Y me dice, nene guajeta, vos vas a llegar, me dice. Anire ye pueda, pues no te preocupes, ¿verdad? Y más eso me motivaba, más eso me daba esa energía, ¿verdad? Y fue así que me decidí llegar por lo menos hasta la licenciatura, ¿verdad? Que eran 4 años, 4 años, porque 3 años son para el profesorado en aquel entonces y un año más seguimos para la licenciatura. Eran 4 años de estudios que yo tenía que seguir. Ahora sí ya cambió un poquito la manera de cómo va, ¿verdad? Que ya creo que son 6 años, ya se implementó más cosas, ¿verdad? Pero en ese entonces eran 4 años. 4 años. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya marcado a lo largo de tu carrera profesional? Sí, la verdad que sí, siempre cuento. Cuando yo, ¿dónde me inicié realmente? En el tercer año del profesorado, en el año 2016. Yo estaba cursando todavía mi profesorado y me toca una excelente profesora de práctica, ¿verdad? Que siempre la llevo en cuenta y siempre la voy a llevar. Ella en el momento en que nosotros teníamos que empezar a hacer nuestras prácticas docentes ya en los colegios para recibirnos, se enferma de nosotros. Le agarra una enfermedad en el corazón, ¿verdad? Que es muy delicado, que inclusive te cuento que los médicos no le dieron ya que iba a pasar, que ya hasta ahí nomás, que todo era eso. Y ella me manda a llamar un fin de semana, un sábado, y me dice, yo quiero hablar contigo, hija, siempre me decía hija, ahora me voy, estaba internada en un sanatorio, y me dice, yo necesito, Andrea, que vos me reemplaces en mis dos colegios. Yo le miro así, yo era más joven, tenía 22 años, 23 años. Sí, profe, le digo yo. Yo lo tomé como, un reemplazo, normal. Y me dice, mira, Andrea, yo a la mañana estoy en Miguel Ángel Rodríguez, pasando la Coca-Cola, Ñemby, y a la tarde en Anagua. En Anagua me quedaba acá cerca de casa un colegio. Me explicó todos los horarios, me dice, mira que, hija, yo te voy a abonar porque es 1 mes y medio, no te vayas a preocupar. Yo le dije, profe, no te preocupes, dame todo lo que tengo que dar sin problema. Llego el lunes, me voy, me presento con el director en el colegio de Ñemby y me dice, oye, yo soy la profe Andrea, me manda la profe Retamoso. Sí, profe, ya me comentó, ven y te voy a presentar tu clase. Me dice, me llevó el director y me dice, te acabas de entrar primera hora. Es un colegio técnico muy grande, es el colegio nacional más grande de Ñemby. Se llama Miguel Ángel Rodríguez.
Me dice, con el primer año, después está segundo año y tercer año BTC, y tenés BTI y varias especialidades, ¿verdad? Era mucho grado lo que llevaba la profe, guaraní y castellano. Y me dice el director, te contó la profe la cantidad de alumnos. Me dice. Y le miro yo al director, no, dire, le dije yo. Te cuento, profe, me dice. En primer año vas a tener 70 alumnos. Yo ya le miré así. Segundo año, 75, me dice. Tercero, sí, 80, por ahí alcanzamos. Y yo le miro así ya con, no sabía, digo yo, ¿dónde, hacia dónde corro? ¿Corro hacia allá? ¿Corro hacia acá? ¿Verdad? Y me dice, permiso, profe, me dice, me toca así el hombro y me dice, yo te voy a decir una cosa, profe, me dice. Si la profe Retamosa vos te mandó acá, en esta cantidad de alumnos, en un colegio muy grande, es porque sabe de tu capacidad, profe, me dice. Es porque sabe que vos vas a estar dispuesta y conoce tus habilidades, profe, me dice. No te vaya a preocupar, no vaya a dudar de vos. Pero diré, yo estoy todavía no me recibí. Sí, yo sé, me dice. Bueno, parece que esa fue la seguridad que él me dio y ahí inicié. Inicié con casi 80 alumnos. Un mes y medio mis alumnos eran más grandes que yo porque yo mido 1,60 apenas, ¿verdad? Soy la profe más bajita, ¿verdad? Y nada, y mis alumnos eran más altos que yo, increíble, ¿verdad? Pero fueron un mes y medio que a mí me sirvió para darme mucho más cuenta que era lo mío. Y siempre dije, si pude con 80 alumnos en el 2016, antes de recibirme, es porque no, es porque es lo mío, es porque voy a poder. Y fue ahí que me inicié y siempre cuento porque ese es el famoso mi primera chamba, como le llaman ahora, ¿verdad? Y fue algo que siempre cuento, ¿verdad? Y mira que la profe, gracias a Dios, hasta ahora sigue con nosotros, ¿verdad? Y siempre le digo, profe, vos siempre me mandás en la boca del lobo. Y se ríe ella, ¿verdad? Porque después de eso ella salió y le dije yo, profe, casi me morí. Me dice, yo sé, hija, yo sé cómo ibas a reaccionar, pero yo sabía de tus capacidades. Yo sabía que vos ibas a poder, me dice, ¿verdad? Y le digo yo, ¿y cuándo empezamos las prácticas? Le digo yo, y me dice, ¿qué más práctica vos querés? Si vos tuviste, vos te inauguraste ahí, me dice, ¿verdad? Y sí, la verdad que sí, y les agradezco un montón, porque gracias a eso adquirí muchísimas experiencias, aprendí a trabajar también con los jóvenes, ¿verdad? Que hoy en día está mucho más complicado, pero en ese momento te hablo de jóvenes que no están como están ahora. Y la cantidad de alumnos en ese momento se manejaba de esa forma. Ahora ya no se alcanza esa cantidad, pero en ese momento sí. ¿Verdad? Y esa es una anécdota que siempre cuento porque para mí es la manera en que yo me inicié. Me inicié ahí, me inauguré, como digo, y ahí fue lo que yo digo, sí, es lo mío, es lo Los, mío. los inicios como profesora de guaraní, ¿los consideras inicios fáciles o los consideras difíciles? Y no te digo fácil porque nada es fácil, ¿verdad? Por eso Pero sí digo. fue un desafío. Sí, sí, para mí siempre lo tomo todo como un desafío, ¿verdad? Y me encantan los desafíos, porque cuando vos me decís esto, para mí el desafío es algo que me dice demostrar lo que vos podés, demostrar lo que sos. Entonces, para mí, yo siempre los desafíos los agarro con todo, como digo, ¿verdad? Y más allá sí fue complicado, como todo, ¿verdad? No fue fácil pararme frente a 80 alumnos, ¿verdad? Y que me tengan ese respeto, porque es lo primordial en nosotros, es el respeto, Evi- ganarnos ese respeto. Más siendo yo joven, más Evidentemente, siendo yo joven. la educación y el respeto es fundamental. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y qué ha supuesto para ti dedicarte a lo que más te gustaba? Y la verdad que dedicarme a lo que más me gusta es, hasta ahora digo, no sé, yo lo tomé como me decía mi abuelo, ¿verdad? Ya el que ya no está, siempre me decía, ese va a ser tu marido, tu compañero, todo va a ser en la vida, ¿verdad? Y es así, es lo que yo agarré como un amor que nunca me va a abandonar, ¿verdad? Es el haberme dedicado a lo que yo
a lo que yo quiero, a lo que yo amo, es para mí el que siempre me va a acompañar. Siempre me acompaña en todos lados, porque yo en todos lados soy la profe. En todos lados soy la profe. En donde me vaya, en el almacén, salgo afuera, en todos lados soy la profe, ¿verdad? Entonces eso es lo que siempre está conmigo. Claro. Y ahora, empezando a tratar el tema, ¿qué es el guaraní? Y digamos que, ¿cómo lo definiría el guaraní? El guaraní es, aparte de ser un idioma oficial nuestro del Paraguay, eh, es un idioma dulce, ¿verdad? El cual algunos utilizan mal, ¿verdad? Pero eh, para mí es, sí, yo siempre digo, si tan solo los jóvenes entendieran un poco de lo que habla la guaraña o la polca en guaraní o lo que dice, no sé, para mí que sería algo tan, no sé, ¿verdad? Porque expresa un amor tan único que siente todos los que escribieron las músicas como Emiliano R. Fernández, en la forma que él se expresaba utilizando nuestro idioma. Yo si me quieren conquistar con una polca en guaraní, mil veces, ¿verdad? Es nuestro idioma más dulce que tenemos, ¿verdad? Obviamente que los que nos dejaron también los indígenas, ¿verdad? Porque es algo, un legado de ellos, ¿verdad? Que ellos nos regalaron, ¿verdad? Pero para mí el guaraní es nuestro idioma oficial y un idioma tan dulce que debemos de valorar, porque aún no se valora como se tiene que valorar. Sí. Esa era una de las preguntas que te iba a decir, que está poco valorado en Paraguay. Sí. Acá al menos diría yo, en tanto en los jóvenes para mí, escuchar ese, profe, ¿para qué es lo que sirve el guaraní? ¿Verdad? Entonces ahí lo que yo le digo, decime una cosa, le digo, ¿qué vos querés ser cuando seas grande? Y me dice, justo me tocó esta alumno y me dice, médico. Ah, genial, genial, querés ser médico. ¿Qué pasa si viene un paciente que es del campo y te habla en guaraní? ¿Cómo te vas a sentir? Porque te va a hablar y vos no vas a entender. Y me mira así, me dice, y profe, pero seguramente que cuando eso ya voy a tener todo ahí para traducir. Y te vas a poner a estar tecleando y buscando palabra por palabra para traducir. Claro, No, me dice, es que tú tienes que adaptarte a la claro, persona, no que la persona se adapte a ti. exactamente, y sí. Y eso yo le dije a ellos, hoy en día es como nosotros. Anteriormente era el alumno el que tenía que adaptarse a los docentes. Hoy en día es al revés. Hoy en día somos los docentes los que tenemos que adaptarnos a los alumnos, porque tenemos que Efectivamente. tratar de entender, porque tenemos que, y lo mismo te digo, si vos querés ser un médico para un cursillo o para recibirte para médico, ¿cuáles son las asignaturas que te dan para estudiar? Matemática, castellano, guaraní. Después viene la parte de física, química y toda la otra asignatura, pero está ahí la asignatura. Entonces no me preguntes para qué sirve el guaraní, ¿verdad? Y es algo que, como te digo, si los jóvenes mismos luego nos hacen querer nuestro idioma, entonces es como que prácticamente se queda ahí nomás un costadito y eso es lo que nosotros tenemos que procurar de Efectivamente. hacerle querer a los jóvenes, para Eh, hacer valorar, porque en otros países vos te vas y lo primero que te dicen es, háblame en guaraní o decime una palabra en guaraní, ¿verdad? Y es algo que parece que te hace sentir vivo y ahí parece que la gente empieza a valorar lo que es el idioma. Pero eso digo, porque un paraguayo tiene que esperar a irse en otro país para que se le pregunte por el idioma para valorar. ¿Por qué no valora ya estando acá? Efectivamente. Ese es lo que yo Porque es que digo. precisamente luego el desuso de ese idioma hace que desaparezca. Sí, y claro, porque no se utiliza como se debe utilizar. Ese es Efectivamente. el tema. Sí. ¿Y, y de dónde viene la palabra guaraní? Y la palabra guaraní deriva, como te dije, de los pueblos indígenas, ¿verdad? Prácticamente digamos, de años ya mucho antes, ¿verdad? Que nosotros
Ya no estábamos, ¿verdad? Que son los pueblos indígenas, que son los que ellos trajeron, los que habitaban en nuestro territorio, ¿verdad? Antes de la colonización, fueron ellos los que trajeron nuestro idioma. Y siempre va a derivar de ahí, de ellos. ¿Dónde se habla el guaraní, Andrea? Y el guaraní en varios países ahora ya se está hablando, ¿verdad? Por lo que te digo que hay muchos paraguayos que están emigrando a varios países diferentes, ¿verdad? Entonces, al emigrar un paraguayo a otros países, por lo primero que se le pregunta es por el idioma guaraní. Pero sí siempre, tanto en Paraguay como en Brasil, en Bolivia, en Argentina inclusive, son los países que más se utiliza, digamos, ¿verdad? Y como te digo, ya ahora que los paraguayos van emigrando a otros países, entonces ya se va a, digamos, extendiendo más en otros países, pero no es que se habla así como nosotros manejamos, ¿verdad? Simplemente que algunas frases, algunos términos, ahí queda. Claro. ¿Y qué tipo de lengua es el guaraní? Es una lengua indígena. El guaraní es una lengua indígena lingüística, como se dice el famoso, como le llamamos nosotros, tupí guaraní, porque así pues se le llama a ellos, tupí guaraní. ¿Es una lengua oficial? Oficial, sí, oficial. ¿Por qué el guaraní sobrevivió mientras otras lenguas indígenas desaparecieron? Porque Concretamente, el guaraní uno de los idiomas que más se fue utilizando otra vez, pese a todo lo que ellos tuvieron que pasar, ¿verdad? Pese a que no se aceptaba el idioma, que no querían, pero es el idioma que nunca dejó de hablarse, que fue de generación tras generación, y gracias a eso hizo que el guaraní nunca, digamos, termine. Por un lado, gracias a eso tenemos todavía ese legado hermoso, ¿verdad? Porque si no también se iba a quedar ahí y vamos a perder algo tan lindo, algo tan nuestro. ¿cuándo fue reconocido como lengua oficial en Paraguay? Y según como lengua oficial en la Constitución Nacional fue reconocido en el año 1992. Desde ahí ya como lengua oficial, desde la inscripción ahí en la Constitución Nacional. ¿Cómo se escribe el guaraní, Andrea? El guaraní siempre tiene su forma de escribir, que es el cual le diferencia, ¿verdad? Que es utilizando el famoso, el que algunos me dicen mis alumnos, el puntito arriba, no es el puntito arriba, es el acento nasal, ¿verdad? Es el acento nasal que siempre se utiliza, el que tiene la ñ, ¿verdad? O inclusive algunas vocales o algunas letras, ¿verdad? Que es lo que le diferencia, que siempre digo, un acento nasal mal que vos le pongas a una palabra o a una letra, ya hace que tenga otro significado. Ese es lo que hace el guaraní. Con un acento nasal que vos le cambies así, es increíble, es como hace la diferencia. Te dice completamente otra cosa. Y ese es lo que le caracteriza al guaraní, siempre es el que le caracteriza al guaraní, el ¿Es acento difícil, nasal. es difícil aprenderlo, Andrea? ¿Es difícil? ¿Aprenderlo? Difícil. Apren- sí. Donde Eh, digo yo, algunos, por ejemplo, me dicen, o sea, mis alumnos particulares, por ejemplo, me dicen, profe, a mí me cuesta, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy es, le digo, ¿cuál es tu forma de aprender? ¿Escribiendo o memorizando? ¿Verdad? Y me dice, escribiendo, profe. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo en la práctica. Entonces, si a vos te cuesta, si vos me decís, me cuesta o es difícil, aprender un idioma siempre va a ser, no difícil, pero va a costar, ¿verdad? No le llamo difícil, pero siempre escribiendo y al par que vas haciendo, es como que ya te vas asociando a lo que son las palabras, ¿verdad? Y conociendo nuevos términos, entonces hace que ya no te sea difícil, ¿verdad? Y bueno, yo te hablo desde mi perspectiva, obviamente, me dice, ah, profe, ¿a poco no te va a luego costar porque sos profesora, ¿verdad? Pero ya dependiendo mucho de la persona, ¿verdad? Seguramente en algunas cosas sí le va a complicar todavía. claro. ¿Cuáles son algunas palabras en guaraní?
Y a ver, muchas palabras. Por ejemplo, hoy que celebramos, ¿verdad? El día de San Valentín, ¿verdad? Por ejemplo, amor, por ejemplo, decimos Boraljú, ¿verdad? Que es algo que se utiliza mucho, muy conocido, ¿verdad? Por ejemplo, llamar mamá, que es su, papá, que se puede decir ru o tuba, ¿verdad? De dos formas. Nene, que se puede decir mita y, ¿verdad? Por ejemplo, rebelde, o ser, así se le dice a cajatán, ¿verdad? Agua, que le llamamos ¿verdad? Que utilizamos la Y, ¿verdad? Y hay muchísimas palabras que no sé, y después obviamente las palabras que se utilizan de forma grotesca, ¿verdad? Que son las que más Sí, también sí, se sí. conocen, ¿verdad? Lo primero que eso es lo primero que se aprenden, ¿verdad? No lo que tienen que aprenderse. Sí, sí, eso seguro. ¿Qué es más difícil, hablarlo o escribirlo, Andrea? Y yo diría que escribirlo para aquellos que quieren aprender. Hablarlo no, porque hablarlo a lo mejor escuchando, repitiendo, se te queda, ¿verdad? Pero escribir sí va a costarles más. Ya, Hay muchos que saben hablar y no saben escribir. Hay muchos que saben escribir y no saben hablar, ¿verdad? Y también te cuento, Antonio, que en mismo los docentes mismos, hay docentes que, por ejemplo, tienen ese problema, que se expresan bien, o sea, en castellano y les cuesta cambiarse al guaraní o viceversa, hablan perfectamente el fluido del guaraní y les cuesta dar esa enseñanza en castellano. O sea, somos pocos los que tenemos esa habilidad de poder, yo puedo estar hablando ahora en castellano contigo y de repente te digo palabras en guaraní o te hablo en guaraní como lo estaba haciendo hace un rato, sí, ¿verdad? Y pocos o sea, muchos no pueden hacer eso también, ¿verdad? O sea, pasa mismo no solamente con los estudiantes, sino también con los docentes. Yo diría eso también que es por falta de... Es una opinión personal, ¿verdad? Que a lo mejor muchos toman a mal, ¿verdad? Pero es una opinión mía que es por falta de amor a la profesión, claro. ¿verdad? Porque cuando uno ama lo que hace, se esmera, ¿verdad? Yo me esmeré muchísimo, me esmeré haciendo mi tesis, cosa que ahora miro, ¿verdad? Y digo, yo escribí esto, ¿verdad? Imagínate que para hacer mi tesis me metí en una rama que no era mi rama, ¿verdad? Por culpa de un compañero que le metió la idea a mi tutor, ¿verdad? Que él quería hacer la traducción de uno de los libros del Ministerio de Agricultura. Él era técnico en, o sea, él es técnico agrónomo, ¿verdad? Manejaba toda la parte técnica, pero ¿qué pasa? Él decía, yo me voy a los colegios del interior y los alumnos saben cómo se dice tractor, cómo se dice arena, cómo se dice piso, y no puede ser. Vamos a hacer la traducción. Y el director de una super idea, bueno, agarrarla a tu compañera Andrea y a Felicita y agarren el libro y divídanse entre los tres. A mí me tocó la parte de conservación del suelo, imagínate yo, ¿qué voy a saber de una conservación del suelo? Y el guaraní para hacer una traducción, no es que vos traducís palabra por palabra. Vos traducís, si vos querés traducir un párrafo, es lo que yo siempre explico, vos traducís la idea, no palabra por palabra. Claro. O sea, traducir el párrafo en sí, ¿verdad? Entonces ahí es donde cuesta. Yo tenía que entender qué significaba la conservación del suelo, tenía que entender cómo y luego para hacer la traducción. Me metí en una rama que no era mi rama y nos costó muchísimo, pero sí pudimos. Y muchísimos términos, yo creo que 150 términos creé, ¿verdad? Porque hay palabras que no se puede traducir, no hay traducción, entonces nosotros teníamos que darle sentido. Y cuesta mucho, pero como te digo, si uno se esmera y si uno ama lo que hace, yo creo que ya no cuesta, ¿verdad? Y eso también hace que los docentes hoy en día prácticamente se vayan a enseñar, digamos, por simplemente enseñar. No es por amor a la vocación, es simplemente por enseñar. Y eso es lo que hace que el docente no se evoque en lo que es tratar de llevar ambos y tratar de hacer ambas cosas. ¿Verdad? Es una opinión mía personal que siempre digo, ¿verdad? Sin que nadie se ofenda ni nada, ¿verdad? Cada uno. Para una persona originaria de Paraguay, me imagino que tiene que ser más fácil
hacer la Sí, traducción de guaraní a español que una persona extranjera, ¿no? claro, claro, En muchos casos desconozca incluso el guaraní. sí, sí. ¿Y por qué es importante el guaraní, según tu punto de vista? Para conocer más acerca de las culturas, las tradiciones, para conocer más esa lengua o ese idioma tan hermoso que tenemos, que siempre digo, yo cuando hablo el guaraní, hablo luego, me dicen, siempre me dicen, Dios mío, vos estás enamorada del guaraní, Andrea. Sí, estoy enamorada del guaraní porque es algo que a mí me enseñó o me, digamos, me incentivó a poder enseñar, ¿verdad? Y a poder demostrar que los alumnos también tienen que querer el guaraní, tienen que saber querer el guaraní o por lo menos aceptar, porque algunos no quieren ni aceptar. ¿Verdad? Entonces es bueno que se conozca la historia, que se conozcan las tradiciones, las culturas. ¿Verdad? Entonces, para mí por eso es importante enseñar el idioma guaraní. ¿Qué importancia cultural tiene el guaraní para los pueblos indígenas? Para ellos es muy importante porque ellos, a través del idioma, la gente conoce su cultura, sus tradiciones. ¿Verdad? Cada uno, cada tribu, ¿verdad? O cada digamos, pueblo indígena tiene otra vez sus tradiciones, tiene otra vez sus culturas, ¿verdad? El cual si uno, por ejemplo, estudia o se va, ¿verdad? Hay, por ejemplo, a veces donde nosotros hacemos con los chicos que le llevamos a conocer un pueblo indígena, ya sea la parte de ayoreos, la parte de ellos, que le conozca lo que es el tupí guaraní, cómo ellos se manejan, porque ellos sí hablan un guaraní muy diferente, ¿verdad? Ellos tienen otra vez un idioma en el cual ellos se pueden, digamos, hablar, ¿verdad? Entre ellos se entienden, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Entonces, para ellos es muy bueno eso, que se conozca. ¿Cómo se ha extendido el guaraní en la educación? La verdad que cuando el guaraní estuvo cuando fue idioma oficial en la Constitución Nacional, se fue metiendo de a poco en el que es el, la educación, ya te digo, más de tercer ciclo, ¿verdad? Que corresponde séptimo, octavo, noveno. Después ya se implementó en la parte de media, ¿verdad? Educación media. Y de a poco se va implementando en lo que es la parte primaria también, ¿verdad? Como yo siempre le decía al director de mi facultad, ¿verdad? ¿Por qué un alumno de cuarto grado o de quinto grado tiene un teacher aparte? ¿Cómo no va a tener un boejara? Un boejara se le dice al profesor de guaraní. ¿Cómo no va a tener un boejara? Porque el guaraní es un idioma que también se tiene que enseñar aparte, como el inglés. Porque un profesor de grado no recibe esa enseñanza profunda para Claro. poder enseñar el guaraní. Porque el profesor de grado enseña todas las materias. En cambio, un profesor de guaraní enseña solamente guaraní. ¿Verdad? Y ahora en algunos colegios privados ya se implementa tener un profesor de guaraní. En los colegios públicos es lo que todavía no estamos logrando, ¿verdad? Porque sigue siendo la profe de grado la que enseña guaraní, ¿verdad? Entonces de a poco es donde va entrando la malla curricular para estar en todos los ciclos, ¿verdad? Ya sea a nivel inicial, que es donde corresponde luego ya la parte de primer ciclo, que viene primero, segundo y tercer grado, segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto. Después ya vamos con tercer ciclo y la parte de media, ¿verdad? Que ya son los colegios que tienen primero, segundo y tercer año. ¿En infantil se introduce el guaraní o solamente en la parte de primaria? No, y por eso, uno de nivel inicial ya puede, ¿verdad? Por lo menos empezando las vocales, ya Sí, es como siempre yo doy la comparación como el inglés. El inglés va a sí, sí, empezar lo básico, que conozca, ¿verdad? Entonces, para mí, por ejemplo, sería muy bueno que también se implemente esa misma enseñanza en la parte de guaraní, ¿verdad? claro. En los colegios privados ya hay, te cuento, ya hay, ¿verdad? Pero en los colegios públicos es lo que todavía no estamos logrando eso.
ya. ¿Qué tipo de literatura existe en lengua guaraní? Y la verdad que la literatura guaraní es algo tan, como siempre, yo tan hermoso, inspirarse en guaraní, ¿verdad? Está la literatura, la parte de poesía, la parte de cuentos populares, los mitos, las leyendas, ¿verdad? La parte de teatro, ¿verdad? Que ya te había comentado que yo así empecé escribiendo, ¿verdad? Y todos son algunos escritos por artistas paraguayos, ¿verdad? Que nos dejaron su legado. Entonces así se va incorporando. ¿Por qué el guaraní es considerado una de las lenguas indígenas más fuertes de América? Y la verdad, porque pese a todo, ¿verdad? Pese a que decimos que el guaraní no es tan valorado, ¿verdad? Hay muchas personas que sí hablan guaraní. Y yo creo que eso es lo que hace que nos mantengamos activos, ¿verdad? Ahora veo que hay más institutos docentes que preparan docentes para el área de guaraní, ¿verdad? Entonces ya estamos más. Anteriormente casi no había porque decían, me acuerdo que me decían, ay, seguramente vos sos de la campaña porque estudias guaraní, ¿verdad? O sea, la gente compara con gente del interior, ¿verdad? Al decir que vos sos profe de guaraní, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya queda ya ese, digamos, ese tabú ya queda atrás. Entonces, yo creo que por eso es lo que sigue activo en nuestro idioma, porque seguimos hablando, seguimos, digamos, promoviendo más profesores que enseñen nuestra lengua, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso va a hacer que nunca se acabe nuestro idioma. Entonces, por eso va prácticamente, se va extendiendo, como te digo, pese a que no se valore como se tenga que valorar, ¿verdad? ¿Qué desafío enfrenta el guaraní en la actualidad para su preservación? Y es lo que te di, es lo que te acabo de decir, ¿verdad? El primer, luego, digamos, desafío, esa dificultad que siempre tenemos es que no, nos quieren excluir por el simple hecho de que al hablar guaraní es como si fuera que vos sos gente del interior, Ya, ¿verdad? O te vas a relacionar con gente más de alta sociedad, digamos, con gente más que tiene un poquitito más dinero, entonces te escucha hablar en guaraní, medio que te mira con uno de discriminación, o sea, tipo discriminándote, Dios mío, ¿verdad? Qué vergüenza, ¿verdad? Ella habla en guaraní o cosas así, ¿verdad? También las dificultades que tenemos en cuanto a la educación son los materiales también, ¿verdad? Que muchas veces no tenemos un material bueno de apoyo que nos ayude, ¿verdad? A poder guiarnos, ¿verdad? O algunos materiales están mal también escritos o hechos, ¿verdad? O te presentan materiales que para el alumno ya es muy ya avanzado y el alumno está en un nivel básico, pero te presentan un material que el alumno ya tiene que estar volando, ¿verdad? Entonces ahí donde vos, ¿qué haces? O preparas vos tu propio planeamiento, o pero te piden que vos utilices ese cuadernillo o ese libro, entonces ahí es donde vos estás entre, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces esas son las dificultades de que nosotros vamos teniendo, ¿verdad? En cuanto a lo que es nuestro idioma, ¿verdad? Que queremos y no podemos. Y, como siempre digo, la mayor dificultad es la valoración social, la necesidad de que haya ese valorar el idioma es nuestra mayor dificultad. Y que yo digo que no sé, ojalá de a poco vayamos eso cambiando, ¿verdad? Pero esa es nuestra gran dificultad, que la gente te toma como que hablar en guaraní es pelado. El famoso idioma ahora de los jóvenes. Qué eh, pelada hablar en guaraní. eh, Sí. y algunos de los mitos que persiguen al guaraní, por el que está etiquetado, digamos, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, los mitos que siempre nosotros le enseñamos a los chicos, que siempre me dice, profe, háblame nada de vos le viste alguna vez, ¿verdad? El yateré, ¿verdad? Esos son los mitos que más se conocen, ¿verdad? El Luisón, está también, el bombero no es tan nuestro, pero también es algo popular dentro de nosotros, ¿verdad? Porque el bombero creo que es más originario de, si no me equivoco,
no me acuerdo si era más de la Argentina, creo que provenía eso, ¿verdad? Pero sí también forma parte de un mito, ¿verdad? Que valoran siempre, ¿verdad? Pero son los 7 hijos de Tahuiqueraná, son los mitos que siempre quedan, ¿verdad? Que son Yasuyateré, Luisón, Ao Ao, ¿verdad? Tiene nombre en guaraní de Yuyaguá, ¿verdad? Malavisión, esos son siempre nuestros mitos que siempre tenemos, ¿verdad? La misma cosa las leyendas, Sí, son lo que siempre llevamos en cuenta y le enseñamos y le tratamos de dar a los chicos, ¿verdad? Dependiendo también el lugar donde estemos trabajando, si nos permiten también hablar de eso, porque mucho también tiene que ver el tema acá de la religión, ¿verdad? Que todo es un proceso y algo que tenés que hacer, que tenés que enseñar, parte del guaraní, parte no, entonces es un conjunto de todos también que los docentes tenemos que llevar en cuenta, ¿verdad? Son desafíos también que se nos presentan, ¿verdad? claro. Eh, claro, Claro, a porque nivel en muchos casos puede ser que no todas las, no haya, para enseñar, no haya tanta libertad, ¿no? En guaraní, ¿no? sí, exactamente. Y lo que tienes que enseñar esto, pero no puedes enseñar lo otro. eh, Así mismo, así mismo. ¿Y cuáles serán tus próximos objetivos a corto y medio plazo? Y la verdad que mi objetivo siempre es seguir enseñando, ¿verdad? Seguir, digamos, demostrando lo que es, siempre dio el amor, ¿verdad? A la profesión, uno luego, ¿verdad? Porque aparte de, como yo siempre yo cuando me entrevisto cuando me entrevistaba con los directores o directoras, le digo yo lo único que pregunto siempre es si, más allá de enseñar, me permiten aconsejarle a los alumnos, ¿verdad? Y me dice, sí, claro, profe, porque más allá de ser un docente, siempre digo, el docente siempre tiene que ser psicóloga, doctora, amiga, mamá, papá, hermana, a veces novia, ¿verdad? Porque los chicos, al menos los jóvenes hoy en día, te digo yo que trabajo con jóvenes y están muy, digamos, algunos muy no Muy- acompañados por sus padres, ¿verdad? Muy olvidados, ¿verdad? Que necesitan esa contención, ¿verdad? Que encuentran en vos, ¿verdad? Y cuesta, ¿verdad? Porque como ellos me dicen, ellos siempre a mí me tienen como la profe Margel, ¿verdad? Pero como yo siempre le digo, ¿qué es para ustedes ser Argel? Y me dice, vos, profe, no retas. ¿Y por qué les reto? Y porque me porto mal. Y bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, eso ellos le llaman ser argel, ¿verdad? Pero dentro de todo, el cariño que ellos me brindan y ese amor que ellos me demuestran, ¿verdad? Y yo el año pasado, imagínate que fui madrina de 2 promociones del tercer curso, ¿verdad? Y eso es lo que me motiva y me demuestra que estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Que más allá de enseñar, como me decía uno cuando me pidió ser su madrina, que más allá de enseñar lo que es la lengua, nos enseña valores, ¿verdad? Que es lo importante, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, algo que habla muy bien de mí, de mi persona, de mi profesión, ¿verdad? Y siempre quiero eso y pido eso, ¿verdad? Tener más sabiduría para poder enfrentar, porque hoy en día pasamos tantas cosas, ¿verdad? Muy difícil. Nosotros los docentes estamos muy limitados a todo, qué tenemos que decir, qué no tenemos que decir, cómo tenemos que abrazarle al chico, qué no tenemos que hacer, porque es algo tan vidrioso hoy en día la parte docente, ¿verdad? Y esos desafíos, por ejemplo, tratar de poder enfrentar bien, ¿verdad? Con amor y sobre todo, ¿verdad? Con paciencia, con sabiduría, ¿verdad? Que siempre pido a Dios que me dé esa fuerza, ¿verdad? Para seguir demostrando lo que hago. Porque la verdad que yo no me puedo quejar, verla a mis alumnos y que me recuerden siempre, ay, la profe, y eso, por ejemplo, es algo para mí es el mejor regalo, como siempre digo. Más allá de los obsequios que ellos te dan a veces, ¿verdad? Ese saber que les sirvió de algo mi enseñanza, o que me escriban y me digan, profe, gracias a vos hice esto, o gracias a vos pasé, o gracias a vos aprendí. Ese es el mejor regalo que un docente puede recibir, un docente que ama su profesión, ¿verdad? Porque como te dije hace rato, está el docente que ama su vocación y está el docente que se va para enseñar nada más, ¿verdad? Que son cosas muy diferentes y se nota. A lo lejos se renota cuando es así, ¿verdad? Entonces, ese siempre es mi meta de cada año.
¿verdad? Seguir teniendo esa fuerza, seguir capacitándome, ¿verdad? Para siempre dar lo mejor de mí para mis alumnos, que es lo importante. Efectivamente. Pues decirte, Andrea, que ha sido un verdadero placer que estés en el programa, haberte, que te hayan conocido el público, eh, sobre todo que nos haya hablado de la lengua guaraní, que bueno, es una de las lenguas oficiales que hay en Paraguay y bueno, que la gente haya conocido un poquito sobre esta lengua y sobre tú como profesora de lengua guaraní. Sin que decirte que muchísimas gracias por haber estado en el programa. Ha sido un verdadero placer. No, el placer es mío, como siempre te digo, porque es la segunda entrevista que me haces ver ahora a nivel ya más serio, digamos, ¿verdad? El primero fue para tu blog, ¿verdad? Que también salió y me encantó porque se viralizó, ¿verdad? Y es algo que siempre es bueno, ¿verdad? Cuando uno habla de su cultura, de su idioma, ¿verdad? Y uno puede contar lo que hace, es lo mejor tener estas oportunidades que no todos tenemos, ¿verdad? Y más aún cuando demostrás que realmente amás lo que haces, amás el idioma, ¿verdad? Y nada, entonces para mí también es un placer, ¿verdad? Te agradezco desde ya por siempre tenerme en cuenta, ¿verdad? Lastimosamente nomás así me tomaste desprevenida porque justo yo con mis temas que empecé las clases, que yo no descansé todavía, ¿verdad? Porque no tuve vacación, porque estuve preparando chicos para becas. Hoy terminé, hoy puedo decir, si te digo, hoy recién empiezo mi vacación, pero no es así, porque hoy terminé con mis alumnos, porque la otra semana rinden para los colegios técnicos, para su ingreso, pero ya no es así. Yo ya terminé mi vacación de mis particulares y ya inicié de vuelta, ¿verdad? O sea, inicié mi vacación, pero inicié de vuelta en el colegio. Entonces, para mí esta semana fue re cansador, re agotador, pero aún así yo quise cumplir contigo, ¿verdad? Porque ya quedamos, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me gusta es cumplir, ser puntual y cumplir, ¿verdad? Entonces, lo que define a un docente, ¿verdad? Entonces, quise también dar a conocer que se conozca porque es bueno, ¿verdad? Entonces, para mí es un placer realmente y te agradezco, Antonio, siempre por tenerme en cuenta, por darme esta oportunidad y este espacio, ¿verdad? Para poder expresarme. El placer ha sido mutuo también por mi parte. Hasta luego.